Vamos a adentrarnos en un periodo clave y bastante oscuro de la historia de América Latina, la época de las dictaduras militares. Bueno, la cosa es que en los años 70 y 80 el panorama cambió por completo. En países clave como Argentina, Brasil, Chile u Uruguay, las democracias, se vinieron abajo. Y lo que vino después fue una época de autoritarismo y una represión brutal que la verdad ha dejado unas cicatrices que todavía hoy se notan. Y claro, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que tantos países cayeran en tan poco tiempo? Porque no fue algo aislado. Esto fue un fenómeno que se extendió como una mancha de aceite por todo el cono sur. Así que entender qué pasó, las causas, es fundamental. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta crisis, lo primero es ver la escala. Es que no estamos hablando de un problema en un país concreto, no. Fue un colapso democrático a nivel de todo un continente. Y es que, como digo, no fueron casos aislados. Fue una auténtica oleada de golpes de Estado, un efecto dominó en toda regla. Empezó todo en Brasil, en el 64. A partir de ahí el autoritarismo se fue contagiando. En el 71 Bolivia. Luego, ojo, en un solo año, 1973, caen Uruguay y Chile. Y ya en el 76 le llega el turno a Argentina. Una sucesión rapidísima que, redibujó por completo el mapa político de Sudamérica. Vale, pero la pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? Para entenderlo tenemos que levantar la vista y mirar el panorama mundial de la época. Hay que poner el foco en la geopolítica. Pues la política en América Latina durante esos años no se puede entender sin la Guerra Fría. Estaba totalmente condicionada por esa lucha entre los dos grandes bloques. Y el punto de inflexión fue la revolución de Fidel Castro en Cuba, en el 59. A partir de ahí, la región se convirtió en un tablero más de esa partida, un campo de batalla clave. Para Estados Unidos, el miedo a una deriva comunista era real, y cualquier movimiento de izquierdas, por pequeño que fuera, hacía saltar todas las alarmas. Y aquí está la clave de todo. ¿Cómo se traslada ese conflicto global a la política local? Pues a través de esta idea, la doctrina de la seguridad nacional. Esta fue, digamos, la justificación ideológica perfecta. Dio a los ejércitos de la región la excusa para verse a sí mismos como los salvadores de la patria frente a lo que ellos llamaban el enemigo interno, el comunismo. Claro, con esta doctrina como guía, Estados Unidos jugó un papel muy activo. Apoyó directamente a los militares que consideraba sus aliados contra el comunismo. Y no hablamos solo de apoyo ideológico, hablamos también de apoyo logístico. Y por supuesto, muchas veces se hizo la vista gorda, por decirlo suavemente, ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se estaban cometiendo. Así que, una vez que tenían el poder y además el respaldo ideológico, la pregunta es obvia. ¿Qué hicieron estos regímenes? O sea, ¿cómo ejercieron ese control absoluto sobre la población? Pues el manual era prácticamente el mismo en todas partes. Era un patrón calcado. Primero, el golpe de Estado para derrocar al gobierno democrático. Inmediatamente después, se disuelve el Congreso, se suspenden todas las libertades básicas y arranca una persecución sistemática de cualquiera que pensara diferente. Las instituciones democráticas, desaparecían a una velocidad de vértigo. Pero ojo, que la cosa no se quedaba ahí. La represión no respetaba fronteras. Lo que vino después es realmente escalofriante. Un nivel de cooperación total entre las distintas dictaduras para cazar a sus opositores, estuvieran donde estuvieran. Y la máxima expresión de esta colaboración macabra fue el famoso Plan Cóndor. Esto ya era terrorismo de Estado puro y duro, una red secreta que cruzaba fronteras para secuestrar y asesinar a opositores. La idea era muy clara. Que nadie, absolutamente nadie, se sintiera a salvo, ni siquiera habiendo huido del país. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta barbarie, a veces una sola cifra lo dice todo. Solamente en Argentina, durante la dictadura que ellos mismos llamaron Proceso de Reorganización Nacional, se estima que hasta 30.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada. 30.000. Escuchad esta frase, que es del propio dictador Videla. Es aterradora, pero explica perfectamente la lógica perversa de la desaparición. Porque no era solo un asesinato, era una táctica de terror calculada al milímetro para sumir a las familias en una incertidumbre eterna, sin un cuerpo, sin una tumba, sin un final para el duelo. Y si miramos a Chile, con Pinochet al mando, el panorama es igual de brutal. Las cifras oficiales, que a menudo se quedan cortas, hablan por sí solas. Miles de muertos y desaparecidos y más de 37.000 personas torturadas. Insisto, no eran excesos o casos aislados. Era una maquinaria de represión del Estado perfectamente engrasada y sistemática. Bueno, y después de tantos años de terror, ¿cómo acabó todo esto? Y lo que es más importante, ¿qué queda de aquello? ¿Cuáles son las consecuencias que llegan hasta hoy? Pues no hubo una única razón. Cada dictadura cayó de una manera.
En Argentina, por ejemplo, el detonante fue la derrota en la Guerra de las Malvinas, una humillación que el régimen no pudo soportar. En otros sitios, como Uruguay, la salida fue pactada, negociada, y el caso de Chile es fascinante, porque fue la propia gente la que, votando en un plebiscito, le dijo no a Pinochet y forzó la vuelta a la democracia. Pero es muy importante entender algo. La democracia no volvió sola. No fue solo un acuerdo entre políticos. Detrás de todo esto hubo movimientos de gente corriente, de ciudadanos valientes que nunca dejaron de luchar, aun a riesgo de su propia vida, para exigir algo tan básico como verdad y justicia. Y si hay un símbolo de esa resistencia, sin duda, son las Madres de Plaza de Mayo. Lo que hicieron fue increíble. Consiguieron transformar el dolor más profundo, el personal, en una fuerza política y moral que nadie pudo parar. Esas marchas silenciosas con los pañuelos blancos en la cabeza se convirtieron en un grito ensordecedor que se escuchó en todo el planeta. Pero claro, que cayeran las dictaduras no significó que sus efectos desaparecieran de un día para otro. El legado que han dejado es súper complejo y llega hasta hoy. Aún se sigue buscando a los desaparecidos, la desconfianza en instituciones como el ejército o la policía es enorme, y las heridas sociales siguen muy abiertas. Y no solo eso, en lo económico también dejaron su marca. El Chile de Pinochet, por ejemplo, fue una especie de laboratorio para políticas neoliberales que cambiaron el país para siempre. Al final, todo se resume en una pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Cómo se cura una sociedad de un pasado que, en realidad, nunca se ha ido del todo? Esa lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia es una herida que no termina de cerrar y un camino que en América Latina todavía se está andando.